Bien, saludos a todos, hermanos, a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de la predicación cada semana, y que esta palabra de hoy pueda ser de verdad muy educativa, hermanos. Creo que necesitamos saber qué pasó en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés, hermana Berlinda? ¿Sí? ¿Y cómo se derramó? ¿Qué ocurrió? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasó en Pentecostés, Rosita? ¿En el aposento alto? ¿Qué pasó, querido hermano Toñito, ese día? ¿Qué pasó entre los hermanos? ¿Ya? Hablaba el idioma y toda la gente que estaba ahí entendía. Perfecto, hermano. Muy bien. Muy bien. ¿Sabe que el capítulo 2 de Hechos es la base, el fundamento de una doctrina principalmente carismática? Y que más del 90% de nuestro país la sigue. Y está basada esta doctrina en Hechos capítulo 2. Y quizás muchos de nosotros que venimos de un mundo anterior al nuestro, carismático, qué sé yo, pentecostal, entendimos de una forma porque así se nos explicó. Pero ¿qué le parece si abrimos la Biblia en esta hora? Abrimos la Biblia y vemos lo que realmente ocurrió. Hoy vamos a entender qué pasó en Hechos capítulo 2, pero también, hermanos, algo interesante que quiero hacerles ver es ver lo que no pasó. Porque en Hechos capítulo 2 no pasaron muchas cosas que muchos evangélicos creen que pasó ese día. Pero no pasaron. Vamos a leerlo, ¿le parece? La promesa llegó. Hechos capítulo 2. Esto es hasta el versículo 18. Puse 21, pero hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Muy atentos para que, si quiere leer su Biblia, véala. Si no, sigue la lectura acá. El día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía. Una de las 3 fiestas obligatorias en que todos los judíos tenían que venir a Jerusalén. ¿Ya? Para que no se piense que Pentecostés tiene que ver con derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés es una fiesta judía. No tiene nada que ver con lo evangélico. No tiene nada que ver con el cristianismo. Fiesta judía de una nación. Así como aquí el 18 de septiembre, fiesta judía, Pentecostés. Y dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. La versión 60 dice unánimes. Estaban unidos en un mismo lugar, ¿cierto? Ojo, y aquí yo, más adelante lo van a poner, subrayé. De repente, iglesia, muy atento, usted me va a decir lo que dice en su versión y yo voy a leer acá. De repente se oyó un ruido desde el cielo, ¿cómo dice en la suya? ¿Ya? La primera palabra. ¿Cómo? Un viento recio. Dice que era un viento recio. ¿Qué dice? ¿Cómo? Un viento recio. Miren lo que dice la versión acá, NTV. Desde el cielo, de repente se oyó un ruido, un estruendo, esa es la idea, desde el cielo, parecido al estruendo. Primero tenemos que saber, era algo parecido, era una forma de explicarlo. Pero ya hoy día se ha hecho una doctrina que fue un viento, un huracán. No, parecido. ¿Cómo? ¿Se entiende, hermanos? Seguimos. Y dice que este estruendo, ¿cierto? Al cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban. ¿Cómo está? ¿Qué dice el texto aquí al final? En su versión, ¿qué dice? ¿Cómo estaban?
O sea, el Espíritu Santo, hermano, no viene que hay que estar de una forma particular el cuerpo. Nos dice que hay que estar con las manos levantadas, con los ojos cerrados, gritando, ¿no? ¿Cómo estaban ellos? Sentados. Luego, versículo 3, algo nuevamente parecido. ¿Cómo dice su versión? Aparecieron, siga, lenguas como de fuego. ¿Dice que eran lenguas de fuego? No, dice que eran como parecido. Mira lo que dice acá. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Ojo, quiero dejar muy esto en claro, porque aquí lenguas, para muchos piensan que eran las lenguas que hablaban, eran lenguas de fuego. Eso es el pensamiento de muchos evangélicos en este país. Y lo que está diciendo el escritor es que era algo parecido, como lenguas. ¿Y qué son las lenguas de fuego? Cuando algo se está incendiando, aparecen unas llamas hacia arriba. A eso se le llama técnicamente lenguas de fuego. Seguimos. Luego algo parecido, unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, ¿qué dice el texto? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿qué dice su versión? En otras lenguas. ¿Pero qué dice la versión ETV? En otros idiomas. Y aquí se cae a pedazos la doctrina de que el bautismo del Espíritu Santo en muchas iglesias es hablar lenguas. Porque lo que ocurrió acá es que empezaron a hablar en otros idiomas. Y el mismo texto lo enseña, lo relata. Mire, conforme, dice, al Espíritu Santo le estaba esa capacidad. Seguimos. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, ojo con esto, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas, hablados por los que estaban ahí, por los 120. Estaban totalmente asombrados y la pregunta era, ¿cómo puede ser? Exclamaban. ¿Todas estas personas de dónde son? Ya vamos a explicar quiénes eran los Galileos. Y aún así, dicen, las oímos hablar en nuestra lengua materna. Versículo 9. Aquí estamos nosotros, mire la cantidad de ciudadanos, de idiomas y de lenguajes que habían ese día. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia o Babilonia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de Roma. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, o sea, griegos, cretenses, griegos, ¿y quién más? Árabes. Y mire lo que dice el texto. Y todos oímos a esta gente, a los 120, hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Siempre va a haber gente que nunca va a creer, independiente del milagro. Siempre va a haber gente que le va a buscar, ¿cierto?, el ajuste para no creer. Entonces Pedro, el apóstol, dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas. Atacó inmediatamente la crítica, el ataque. Como algunos de ustedes suponen, las 9 de la mañana es la hora tercera, lo hemos enseñado.
Eran las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. Cultura judía. En Chile da lo mismo la hora para tomar. Pero en la cultura judía no se bebía antes de la comida. Y la gran mayoría de los judíos devotos no bebían. Por lo tanto, inmediatamente Pedro dice, son las 9 de la mañana. No pueden decir que 120 personas están borrachas. Interesante. Seguimos. No, dice el versículo 16. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Qué es lo que hemos aprendido siempre que son los últimos días? Lo vamos a aprender. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Ayúdame a orar un poquito y pidámosle al Señor que nos ilumine. Señor, por favor, te ruego a través de Cristo, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a enseñar lo que corresponde y no hacer doctrinas de hombres, Señor. Y con esto engañar al pueblo, engañar a la gente. Señor, manipular las masas. Decir algo que tú dijiste, pero tú no lo dijiste, Señor. Enseñar algo que tu palabra no enseña. Líbranos y ayúdanos en esta mañana, por medio de tu Espíritu, a aprender con claridad lo que sucedió en ese día glorioso del aposento alto. Usa mi vida en favor de tu iglesia y de todos los que nos escuchan a través de la red social. Y también habla mi corazón profundamente con tu palabra. Te lo ruego todo a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿cuáles son los últimos días? Bueno, Sergio. Lo que usted piensa es lo que ha aprendido, no importa. Los últimos días, los que de alguna forma estamos viviendo con la palabra. Hoy día son los últimos días. Hoy día. Vamos, Toñito. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Ya? En ese tiempo. Pero hoy día, ¿usted no cree que eso está pasando de alguna forma? ¿Ya? ¿Qué le enseñaron cuáles son los últimos días, hermana Mili? Ya, pero ¿cuáles serían los últimos días? Ahora, ¿usted cree que nuestros hermanos hace 50 años atrás pensaban que eran los últimos días también? ¿100 años atrás? También. Todos tienen de alguna forma que estos son los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? De acuerdo a lo que dice la enseñanza de la Escritura, es desde que Cristo se encarnó y comenzó su ministerio, desde ahí empezaron los últimos días. Hasta cuando el Señor así lo determine. Perfecto. La promesa llegó. Iglesia, póngame mucha atención, porque muchos de nosotros venimos de una realidad en que se nos enseñó mal la doctrina del Espíritu Santo y lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la persona más desconocida, ignorada y tergiversada bíblicamente. Se le atribuye al Espíritu Santo muchas cosas que pasan en la iglesia y no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se le atribuyen hechos, actos, escenas y manifestaciones que no tienen ningún fundamento en la Escritura. Hoy, Iglesia del Señor, por medio del maravilloso Espíritu de Dios, observaremos con un corazón obediente y sumiso a la palabra de Dios lo que la Escritura nos enseña con toda claridad. ¿Qué es lo que sucedió en el aposento alto? Pero también
La palabra del Señor nos enseñará qué fue lo que no pasó y que nos están enseñando hoy día. Vamos a aprender hoy qué no es la obra del Espíritu de Dios. Cristo el Señor nos ayude a honrar a la persona, a la tercera persona de la Trinidad bíblicamente, hermanos. Debemos saber, iglesia, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era muy desconocido. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía en momentos específicos y para personas específicas. El Espíritu Santo no era como en el Nuevo Testamento, que se derramó sobre todo aquel que creyera en Cristo. En el Antiguo Pacto el Espíritu Santo venía en ocasiones específicas y a personas específicas. No era para todos. Esta era una promesa que vendría con la llegada de nuestro maravilloso Cristo encarnado. En el Antiguo Pacto el Espíritu capacitaba, ungía y respaldaba a hombres y mujeres para una tarea especial. Por ejemplo, a Moisés el Espíritu de Dios lo capacitó ¿para qué? Para liderar a su pueblo, a Israel, libertarlo de Egipto. A Josué el Espíritu Santo lo capacitó para liderar a Israel y entrar a la tierra de Canaán y darle victoria. A Débora, que es un personaje que mucha gente usa de mala forma para decir que ella era una predicadora, una maestra. No, Débora simplemente fue una capitán de ejército, una mujer luchadora que peleaba con la espada y libertó a Israel de pueblos enemigos. Dios usó a Débora por amor a Israel para libertar a su pueblo de los enemigos. Dios usó específicamente a profetas como Samuel, Elías, Eliseo, por nombrarle algunos, a Isaías y a algunos reyes para un propósito especial. A David, que de su descendencia vendría el Mesías. Josafat, otro rey bueno en la palabra, fue un rey que restauró la adoración al Señor y derribó todos los altares. Dios usó a hombres específicos. No todo Israel poseía el Espíritu de Dios. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Pero en el nuevo pacto, iglesia, para el nuevo pacto había una promesa. O sea, para todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, había una promesa ya profetizada en el antiguo pacto. ¿Cuál es esta promesa? Amor, por favor. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 28. Mire la promesa, lo que dice. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Un corazón nuevo, mire. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de los hombres. ¿A qué se está refiriendo? A la regeneración, al nuevo nacimiento. Pondrá un corazón nuevo, porque eso es lo que hizo el Señor con nosotros, ¿no? ¿Quitó el corazón de qué? Y puso un corazón. Espero que nuestros corazones sean de carne y no de piedra, porque un corazón de piedra no escucha, no obedece, no puede seguir. ¿Entiende? Entonces dice la profecía: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Mire, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mire lo que dice ahora el profeta. Pondré dentro de ustedes, ¿qué? Mi espíritu. Y mire lo que dice la palabra. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dice el Señor, habitarán en la tierra que di a sus padres. Y dice el Señor, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta promesa, amados hermanos, vino a causa del pecado y la rebelión de Israel. ¿Cuántas veces el Señor sacó a Israel de problemas, hermanos, de aflicciones, y les dio bendición, y les dio victoria?
¿Cuántos días pasaban para que se rebelaran? Hermanos, Moisés sacó al pueblo de Israel, pasaron por el Mar Rojo y no pasó ni una semana y ya se estaban quejando porque no tenían agua. Después se quejaron porque no tenían pan, no tenían qué comer. Y después, como comieron tanto pan, querían comer carne, se quejaban una vez tras otra. El pueblo de Israel es un símbolo y una señal de muchos creyentes hoy en día. Nunca estás contento con nada. Siempre quieren una prueba más del Señor para servirle. ¿O no ha escuchado usted, Señor, si tú me sanas, yo te serviré? Señor, si tú haces esto, yo voy a ir todos los domingos al culto. Como el Señor conoce nuestros corazones, Él prometió y dijo, pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y les daré mi espíritu para que anden en mis caminos y cumplan mis estatutos. Pero además, iglesia, esta promesa también se repite en el nuevo pacto. Y esta promesa la señala Cristo. Mire lo que dice Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18. El Señor le dice a los suyos, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará, ¿qué dice, iglesia? Otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes, iglesia, ¿para cuándo? Para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué, iglesia? Porque mora con ustedes y estará con ustedes. Y Cristo dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Cristo nos dejó al maravilloso Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habitando en el cristiano y haciendo morada en nosotros. Hoy nosotros, hermanos, por medio del Espíritu, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. ¡Qué gloriosa promesa! Y esta es la promesa que nos ha dejado el Señor. Y por eso, iglesia, y por eso, Cristo, luego de resucitar, lo vimos la semana pasada en Hechos capítulo 1, manda a sus discípulos a esperar la promesa. ¿En dónde, iglesia? ¿Dónde debían esperar la promesa? Jerusalén. La promesa era en Jerusalén, no en otro lugar. No podían irse a otro lugar, Jerusalén. Allí era la promesa. Mira lo que dice Hechos 1, 4, 5, lo leímos la semana pasada. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y entonces, teniendo este pequeño preámbulo, esta pequeña introducción, llegamos al capítulo 2, donde la promesa de Cristo, lo que estaba profetizado, se hace realidad. Amado hermano y hermana, miremos juntos lo que sucedió en aquel glorioso día. Cuando llegó Pentecostés, una de las 3 fiestas, como le dije, obligatorias para los judíos. ¿Cómo estaban todos, hermanos, en el lugar? Todos reunidos, unánimes, dice alguna versión, en un mismo lugar, los 120. ¿Y qué estaban haciendo en ese lugar? ¿Ya? ¿Qué era principalmente lo que estaban haciendo, iglesia? ¿Sí? Pero recuerde, ¿por qué tenían que estar ahí? Esperando la promesa, pues si el Señor lo dijo. De repente, o repentinamente, vamos al texto, por favor. Se oyó un ruido desde el cielo y aquí lo subrayé. Se oyó un ruido desde el cielo parecido. En la 60 dice, ¿cómo? Como si fuera. ¿A qué? Al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Luego, algo parecido, no es que era, es algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron
y se postraron sobre cada uno de ellos. Hermanos, los discípulos estaban sentados. ¿Por qué hay tanta manipulación hoy día que usted debe tener una actitud del cuerpo especial, diferente? Porque allí es donde Dios se manifiesta. Con las manos levantadas, con los ojos cerrados, ojalá tirado de guatita al piso. ¿Cuántas enseñanzas nos han manipulado como que si el Espíritu Santo se sintiera profundamente atraído por estas cosas que hacemos? El Espíritu Santo vino porque estaba profetizado, hermano. Y porque el Espíritu Santo es Dios, Él cumplió su promesa. No dependía de usted ni de mí. Él vendrá porque lo ha prometido. Pero hoy día nos dicen que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto otro. ¡Cuánto horror, hermano! Los discípulos estaban sentados y de repente apareció como un viento fuerte que llenó la casa, una ráfaga de viento impetuoso, y además aparecieron como lenguas o llamas de fuego. En el lenguaje bíblico, estas lenguas o este fuego se relaciona a la venida poderosa del Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Iglesia, pregunto, ¿qué hace el fuego? Mire, discierna, racional. ¿Qué hace el fuego en la realidad? Quema. Perfecto. Hermana Joana, destruye, no construye. Destruye. ¿Qué más hace el fuego? ¿Cómo transforma? O sea, de construido a destruido. Sí, claro, sí, claro. ¿Qué más puede hacer el fuego? Purifica. ¿Y qué purifica, hermano? ¿El fuego qué puede purificar? Impurezas de algún material, en fin, ¿cierto? Los metales, por ejemplo, no es fuego, pero hablemos de calor, que es una propiedad del fuego, para esterilizar algunos elementos clínicos, ¿qué se hace? Se pone a una gran temperatura. Pregunta, hermanos, ¿por qué pedimos fuego entonces? Si el fuego destruye, el fuego quema. ¿El fuego qué hace bueno? Calienta, ¿bien? ¿Perdón? Purifica. Y ahí nos fuimos a lo espiritual. ¿Pero por qué quiero explicar esto? Porque lo que está haciendo el escritor es diciendo con palabras humanas para que nosotros podamos entender qué fue lo que sucedió ese día. ¿Cómo es el mar que está en el cielo, hermano? Manapati, ¿cómo es el mar que está en el cielo en el Apocalipsis? ¿Es de cristal el mar? ¿Van a ver, linda? Ahora no sabe. ¿Y cuántas veces cantó el mar de cristal? Yo quiero ir a la ciudad. Hermano, si leemos, dice el texto, semejante al cristal. Parecido. ¿Cómo? Porque es un lenguaje, hermano, que nosotros podamos entender. Pero ya muchos salieron que van a ir a nadar al mar de cristal. Las coronas en la Biblia, ¿por qué se habla de coronas, hermano? Porque el lenguaje bíblico se hizo en un periodo de tiempo donde existía la monarquía, los reyes. ¿Y qué era lo máximo a lo que podía aspirar un hombre? A ser rey. Y puesta una corona. Entonces, ¿qué hace el escritor del texto? Dice, nosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria. Entonces ya todos se están imaginando una corona con arte. Es porque él está tratando de hacernos entender que recibiremos un galardón. Entonces el pasaje lo que está explicando es, vino de repente un viento con un ruido gigante. Recuerde que fue el viento el que atrajo a la gente. Escucharon el ruido que provocó este viento que hizo el Señor. Hoy día todos están esperando un viento igual. La gran mayoría está esperando un viento igual.
Pero ¿sabe? En el lenguaje literario se utiliza la expresión lengua de fuego como una forma visual de describir llamas intensas y alargadas, sugiriendo una imagen de destrucción, ojo, pasión descontrolada o el avance rápido de un incendio forestal. Como lenguas de fuego. Pero lo interesante, hermano, es lo que sucedió. Y nos hemos quedado con las imágenes. Le hemos dado resalte a la lengua de fuego, al viento, y hemos ignorado lo que sucedió después. ¿Qué pasó después de esto? Versículo 4. Iglesia, lo decimos toda la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Lo que pasó con los 120 en la realidad fue que el Espíritu Santo vino sobre cada hermano que estaba allí y cada cual comenzó a hablar en un idioma distinto. Pero en el mundo evangélico le llamamos lenguas a palabras inteligibles, a palabras que no se entienden. Y a eso le hemos llamado Espíritu Santo. Y lo que sucedió aquí fue que los 120 estaban hablando idiomas partos, medos, elamitas, árabes, de Egipto, porque lo vimos en el texto. Toda esa gente quedó maravillada porque dijo, pero si estos son galileos. Esto, hermanos, para que lo entendamos, es como una persona que ha vivido toda la vida en el campo y que su lenguaje es sencillo, es básico, en un momento u otro comenzar a hablar alemán, francés, italiano. ¿Qué diríamos? Oye, pero si esta persona apenas sabe leer y escribir. Esto es lo que sucedió en aquel día. Los 120 comenzaron a hablar en otros idiomas y todos los que conocían el idioma quedaron impactados porque estaban hablando en su lengua. ¿Quiénes eran los galileos? ¿Alguien sabe quién eran los galileos? ¿Ha leído de los galileos? ¿De dónde era Jesús? De Nazaret, de Galilea. Nazaret era una pequeña comunidad de Galilea, la provincia. Jesús era galileo. ¿Pero sabe quién eran los galileos en aquel tiempo? Los galileos eran aquellos judíos más simples, sencillos, sin educación, del campo, pero también que vivían más cerca de los pueblos gentiles, los samaritanos, en fin. Ellos, los galileos, los 120 que estaban aquí eran galileos. ¿Y qué estaban haciendo? Exaltando a Dios y hablando otros idiomas. Qué impactante, hermano. Qué impactante. Pregunta, iglesia. ¿Para qué estaban hablando otros idiomas? ¿Cuál fue la razón de hablar otros idiomas? ¿Para qué hoy día se hablan lenguas en la iglesia evangélica? ¿Para alargar los cultos? ¿Para hacerlos más espirituales, más llenos de fuego? Pero no se entiende nada de lo que se dice y vamos a explicar qué son esas lenguas. Pero no son lenguas del Espíritu. Porque lo que sucedió aquí en Pentecostés es que los 120 hablaron idiomas. Y ellos hablaron idiomas que la gente estaba ahí para que proclamaran las maravillas de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Los oímos hablar las maravillas de Dios. Comenzaron a predicar el Evangelio en cretense, en árabe, en italiano, porque estaban los de Roma, en Samaria, comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Para qué quieren las lenguas hoy día los evangélicos? Para mostrar que es más espiritual, para mostrar que ora más que otro, para mostrar que el Espíritu Santo está aquí y tiene libertad. Qué ridiculez decir, ahí no le dan libertad al Espíritu, como que si el Espíritu necesita pedirme permiso a mí para hacer algo. Qué ignorancia más grande, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios, hermano.
Debemos temer reverentemente a su persona. Lo que vemos por allí, tantas cosas en internet, es una vergüenza, hermano, para el cuerpo de Cristo. ¿En dónde Cristo se ha exaltado? Pero aquí vemos a 120 hombres comunes y corrientes, llenos del Espíritu, comenzando a hablar en otros idiomas, algo sobrenatural, para predicarle a aquellos que estaban en Jerusalén. Miremos lo que ocurre con los judíos que venían desde todas las naciones del mundo conocido. Vamos. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, mire, es por esto que vienen. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados. ¿Por qué quedaron desconcertados, hermano? Al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes, que además eran galileos, lo más básico, lo más ignorante que existía ahí, y estaban hablando idiomas. Y era su propio idioma, y eso los desconcertó. La Biblia lo está diciendo. ¿Qué dice después? Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son ignorantes, sin educación. Eso están diciendo. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros. Miren todas las naciones. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, esto es África, de visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses de Grecia y árabes. Todos ellos, dice, todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y entendían las cosas maravillosas de Dios por simples hombres comunes y corrientes llenos del Espíritu Santo. Hoy día, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo en el mundo evangélico hoy? El que grita más fuerte. El que zapatea más fuerte, el que hace llover oro, el que tira los vestones al público para que se vayan todos de espalda. A eso le llaman Espíritu Santo. ¡Qué vergüenza! Tenemos que decir aquí, eso no es palabra de Dios. Lo que ocurrió aquí fue algo extraordinario. Hombres simples y corrientes, sin educación, comenzaron a hablar otros idiomas para los que estaban allí escucharan la palabra de Dios. Dígame si no es glorioso eso, hermano. Hombres y mujeres sin educación, sin estudios técnicos o superiores, están hablando en otro idioma que nunca antes habían conocido ni hablado. Bendito y poderoso Espíritu Santo. Galileos, tan fuerte era el rechazo a los galileos que de Jesús dijeron, ¿qué bueno puede salir de Nazaret? ¿Qué venía de Nazaret, hermano? Lo mejor. Amén. Tu Cristo. Amén. Mi amado Cristo. De Nazaret, de Galilea. De allí, de una pequeña comunidad de Galilea. Entonces Jesús era galileo. Sus discípulos eran galileos. Y su ministerio se desarrolló principalmente en Galilea. ¿Sabe cuál fue el único discípulo que salió de Judea? Judas, el Iscariote. De lo peor, el Señor rescató para hacer lo suyo. ¿No hizo lo mismo con usted y conmigo? Acá en Hechos capítulo 2 son los galileos los que están proclamando el Evangelio. En el idioma de todas las naciones aquí que hemos nombrado, todos ellos oían maravillas de Dios y quedaron maravillados. Y entonces, querida iglesia, tengo que explicarles qué son estas lenguas que escuchamos hoy día en las iglesias. Lo que experimentan muchos evangélicos en experiencias que ellos llaman espirituales es lo que se conoce como, si quiere anotarlo, si quiere buscarlo, glosolalia. Así se llama lo que experimentan muchas iglesias evangélicas y que los hermanos atribuyen al espíritu, glosolalia. Y le voy a explicar qué es la glosolalia.
de acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible. Lo que muchos hoy día están en la iglesia diciendo son simplemente palabras sin sentido. Y le llaman a eso llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué esto? Porque no conocemos la Escritura, no conocemos a Dios. Amados hermanos, en el día de Pentecostés, hombres comunes y corrientes recibieron poder. Iglesia, ¿para qué recibieron poder? Para levantar las bancas en el culto, para cantar 3 horas seguidas y predicar 15 minutos. Estamos llenos de canciones en las iglesias, obesos de música, raquíticos de oración y palabra de Dios. Dígame si eso no es una verdad. Expertos tocando música, expertos tocando todo tipo de instrumentos. A veces el coro de una iglesia es el doble más grande que los hermanos en las bancas. Pero raquíticos en la oración, en la santidad y en la profundidad de la Escritura. Prefiero que seamos pocos, pero amantes de la palabra del Señor, santos para nuestro Dios. ¿Para qué recibieron poder los que estaban allí, hermano? Iglesia, escúchelo. Recibieron poder para exaltar las maravillas del Señor. Recibieron poder para anunciar el Evangelio de Cristo. Recibieron poder para hablar en todos los idiomas existentes en la época. A partir de ese día comenzaron a ser testigos de Cristo. El que hablaba árabe, ¿dónde cree que fue a predicar? ¿Dónde estaban los árabes? El que hablaba italiano, ¿dónde cree que fue a predicar? A Roma, lleno del poder del Señor. Cuando vino la persecución, todos salieron de una ciudad a otra. ¿Por qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y a qué llamamos poder hoy día? A griteríos, a bulla, a desorden absoluto. Dios tenga misericordia de nuestros hermanos que no han entendido esta verdad. El Espíritu Santo es poder, de verdad que es poder. Pero poder para que usted sea más santo cada día, hermano. Para que ame más la palabra cada día, para que ore más, para que busque más. No me llame poder, sino dobla su rodilla en toda la semana. No llame poder a algo que no se entiende, que nadie lo entiende. Es como escuchar a un bebé. ¿Ha escuchado a un bebé cuando habla? Qué lindo escucharlo, ¿cierto? Hoy está hablando el niño, pero no dice ninguna palabra que se entienda. Glosolalia. De esto está lleno nuestras iglesias. Producto de críticas, de burlas, que siempre las habrán, hermanos. Siempre habrán creyentes mezclados entre los justos y los santos que van a criticar todo. Que nunca les va a gustar nada. Que nunca se comprometen. Estos que dicen, yo prefiero estar ahí nomás. Porque si se equivocan, yo no tengo nada que ver. O sea, no voto ni a favor, ni voto en contra. Nunca se comprometen. Pero Pedro, el apóstol. Háblame de Pedro. ¿Quién era Pedro hasta aquí? ¿Quién fue Pedro hasta aquí? Dígame, ¿quién fue Pedro hasta aquí? Ya, pero como cristiano, ¿sí? Como cristiano, ¿quién fue Pedro? Impulsivo, discípulo. Ahora, ¿qué hizo Pedro en el proceso de discípulo hasta que Cristo fue arrestado? ¿Lo negó cuántas veces? Y maldijo la última vez. Lo maldigo, no lo conozco. Pedro el impulsivo, pero el bueno para hablar. ¿Recuerdan a Pedro cuando vinieron a tomar al Señor? ¿Qué hizo Pedro con el romano? Sacó una espada y le cortó la oreja. Ese Pedro. Y en la crucifixión, ¿dónde estaba Pedro? Escondido. Mire lo que hace el poder del Espíritu Santo. Y esta es la diferencia que quiero que usted entienda. Ese día, Pedro se paró delante de todos, tomó la palabra
Y explicó a la multitud lo que estaba allí ocurriendo. El que antes había negado a su maestro 3 veces, ahora en el poder del Espíritu se pone de pie, toma la palabra y dice: hoy se cumple la profecía de Joel. Capítulo 2. Después usted lo lee en su casa. Y dice: ellos no están borrachos. Recién son las 9 de la mañana. No digan que están borrachos. El alcohol produce descontrol total. Ve a una persona borracha. No sabe lo que dice, no sabe lo que hace. Se vuelve un estúpido con el alcohol en su mente y en su corazón. Pierde toda lucidez. En cambio, los 120 que estaban aquí estaban controlados por el Espíritu Santo. Porque ¿sabe lo que significa ser lleno? Ser controlado por el Espíritu de Dios. Hermano, anhele usted ser lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, para llevar una vida que honre al Señor. Amén. Pedro cita las Escrituras para refutar a aquellos que se burlaban. Pedro predica este sermón, que lo hemos visto después, desde el 14 en adelante, lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas se convierten? 3.000 personas. Es la primera predicación del que antes había negado, del que antes le había cortado la oreja al romano, del que antes había sido tan impulsivo, del que antes había sido tan infiel al Señor que lo abandonó. Este Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica el primer sermón y 3.000 vienen a los pies de Cristo. Dígame si eso no es poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo, hermano. Iglesia, ¿qué no vemos acá? Que hoy sí vemos en las iglesias, en muchas iglesias evangélicas, pero aquí no vemos, en el pasaje de Hechos capítulo 2. Danzas. Hay muchos que tienen el don de danza, ¿lo ha escuchado? Griteríos, desorden. ¿Qué más no vemos aquí? Que hoy día sí vemos. Dinero, profetas, apóstoles. Bueno, apóstoles habían, pero hoy día siguen habiendo apóstoles. Cuando ya el último apóstol murió de la forma más terrible. Ve a niños danzando, tiritando, dándose vueltas. Hoy día sí lo vemos. Y le llamamos a esos espíritus de Dios. Pregúntenle al niño si sabe de Cristo. Pero danzan. Pregúntenle al niño si ora, pero danzan. Hermanos, debemos entender la Escritura. Debemos amar al Espíritu Santo. ¿Qué no había en ese día? No vemos desorden. Pablo le enseña a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 14:40. Mire lo que dice Pablo. Pero que todo se haga, iglesia, dígalo, decentemente. ¿Vemos eso en muchas iglesias? Todo lo contrario. No vemos personas tiradas en el piso o gritando sin control. No vemos a niños danzando o a iglesias soplando a la cara de otros hermanos para que reciban unción. No vemos a los apóstoles lanzando sus ropas a la gente para que sientan la presencia de Dios. No vemos a los apóstoles pidiendo a la multitud que pacte, que traiga su tierra, que traiga su auto, que traiga su dinero para ver la gloria de Dios. No vemos a la iglesia movida por la emoción, haciendo cultos donde se canta por horas. Pero la oración y la enseñanza de la palabra de Dios son despreciadas y deshonradas. No vemos a la iglesia teniendo nuevas revelaciones como inspiradas por Dios. Hoy día muchos dicen: Dios me está hablando. Dios me está hablando. Y la gente sigue a esa gente. Dios le está hablando. Dios le está hablando hoy día a través de la palabra del Señor, hermano. Abra su Biblia y Dios le va a hablar. No vemos a la mujer llamándose pastoras, ni profetas, y menos apóstolas como hay muchas hoy día en las redes, como lo vemos tristemente hoy. No lo vemos.
Hechos capítulo 2, léalo usted, no lo vemos. ¿Y por qué le llamamos mover de Dios a esto que en ninguna parte de la Escritura aparece? ¿Por qué le llamamos Espíritu Santo a esto si la Biblia no se lo dice? No es que yo siento, hermano, nosotros vivimos por fe, no por sentir. Lo que ocurrió en el aposento alto, iglesia, esto quiero que lo entienda. Nosotros lo escuchamos en la enseñanza con el pastor Juan. Este evento del aposento alto es irrepetible. Es irrepetible. Iglesia, ¿sabe por qué es irrepetible? Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto iba sobre algunas personas específicamente y en una ocasión especial. Pero hoy día el Espíritu Santo, ¿dónde está? Mora en nosotros. Amén. ¿Por qué escuchamos a la gente decir, ven Espíritu Santo, te invitamos? ¿Cómo nos enseña la palabra? Lo que ocurrió ese día tenía por fin llenar de poder a los discípulos para predicar el Evangelio y establecer la iglesia. Allí comenzó la iglesia. Qué glorioso evento. Amén. Para comenzar la iglesia del Señor. Amén, Señor. Ellos serían testigos. Iglesia del Señor, el día que tú creíste, hermano, y esto voy a ser súper claro contigo, si tú en realidad creíste, te arrepentiste de tus pecados, confesaste tus pecados, pediste perdón, fuiste sincero, el día que tú creíste, amado hermano, y yo creí, el Santo Espíritu de Dios te bautizó, te selló y te santifica día tras día. Sí, Señor. Usted me dirá, ¿y de dónde sacó esto, hermano Marcelo? Efesios capítulo 1, versículo 13-14. Mire, también ustedes, los creyentes, luego de haber oído la palabra de verdad que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, mire lo que dice el texto, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras, dice otra versión, garantía, ¿de qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya no tienes que pedir que el Espíritu Santo venga. El día que tú creíste con sinceridad y te arrepentiste, Él mora en ti, hizo morada en tu vida, Él habita contigo, Él mora en tu vida, hermano, camina contigo todos los días, te libra de la tentación, te libra del pecado, te aparta del mal. Es el Espíritu Santo el que te tiene aquí en esta mañana. Bendito Espíritu de Dios. Y Pablo sigue enseñando esta verdad a los corintios ahora, 2 Corintios 1, 21, 22. Mire lo que dice. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también, ¿qué dice? Nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón. ¿Cómo? El sello, hermano, es lo que hacían los reyes cuando enviaban una carta o dictaminaban una sentencia. Cuando se dictaminaba sentencia y dice a este tal personaje déjenlo libre, después venía el sello del rey, que era un anillo, se colocaba en cera caliente y se ponía sobre el papel, y ese sello era garantía de que el rey lo había dictaminado. Amado hermano, el sello de tu salvación la puso Cristo en la cruz del Calvario. Eres de Dios y el Espíritu Santo habita en ti. No tenemos que llamarlo, no tenemos que invitarlo. Él te poseyó y me poseyó y ahora soy suyo. Y Él es mi Señor y mi Salvador. Hermano, ¿por qué cree que usted todos los días puede seguir adelante? ¿Porque usted es muy capo? ¿Porque oramos mucho? Si fuera por orar mucho, ¿cómo estamos, hermano?
Si fuera porque leemos mucho la Biblia, ¿cómo estamos en eso, hermano? La balanza es el Santo Espíritu de Dios que mora en ti y en mí. ¿Qué podemos seguir adelante? ¿Qué podemos permanecer? En medio de la tribulación, del dolor, de la angustia, el Espíritu Santo mora en el creyente verdadero. Te quiero preguntar, ¿el Espíritu Santo te está llamando a orar? ¿El Espíritu Santo te está llamando a buscar más intimidad, más comunión, más santidad? ¿El Espíritu Santo te sacude porque cuando comienzas a ver algo que no lo honra? ¿O no le pasa nada? Hijo de Dios, si no te pasa nada, necesitas venir a los pies de Cristo. Amén. Sí, Señor. Si no sientes dolor por tu pecado, tienes que arrepentirte. Porque el Espíritu Santo en el creyente nos redarguye de pecado Amén. y nos atrae a Cristo. Bendito Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios por su palabra que nos enseña, hermano. Iglesia del Señor, el Padre y el Hijo moran en cada hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Ya no tenemos que llamarlo, ni invitarlo, ni buscarlo. No está perdido. Él mora en tu vida y en mi vida. Amén. Preparemos nuestro corazón para la siguiente enseñanza, porque es una continuación de este capítulo. Porque la próxima semana estudiaremos la poderosa obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le voy a dar tarea y se lo voy a preguntar. Lea su Biblia. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces en su vida y en mi vida? Voy a hablarle de muchos ministerios que el Espíritu Santo tiene y que sí hace bíblicamente en la vida de todo cristiano. Oremos, demos gracias al Señor. Señor,